Se ve muy bien. Pues, Bien. Ti nawenzo go las go diez gonche nawenzo las na ti nalut ko rieta sin comblino. El capítulo 4 tiene que ver con finalidades y principios que sustentan la propuesta curricular. Creemos importante en esta parte que dentro del documento las finalidades y los principios tengan que transversalizar la propuesta formativa. Y en ese sentido, las finalidades y los principios permiten fundamentar, dar sentido y orientación política, ideológica y conceptual al modelo de formación profesional que articula la realidad de los pueblos pluralmente diversos y las exigencias actuales de una educación más contextualizada, en la que se establezca el diálogo de saberes entre el conocimiento local y universal. Por ello, de manera más específica, las finalidades que se plantean dentro de esta propuesta recupera la postura crítica de la interculturalidad contra la postura funcional que se ha venido manejando. Responde a una propuesta educativa integral, reivindica la función social del normalismo nacional con procesos pedagógicos que dialogan y contextualizan los saberes. Se sustenta fundamentalmente en tres componentes curriculares: las cosmovisiones, la atención educativa en y para la diversidad y la contextualización del acto educativo. Contribuye a la generación de una versión de autonomía curricular pertinente a cada institución educativa de acuerdo a su región. Afianza un modelo de práctica educativa que no distingue región y o diversidad cultural y lingüística. Visualiza a las escuelas normales como espacios de generación de conocimiento, al estudiante normalista como sujeto histórico, creativo e innovador sin contradecir su identidad originaria. Responde a las expectativas de una sociedad que aspira a una forma de vida más justa. Fomenta el respeto y el diálogo, el reconocimiento de la diversidad en todas sus expresiones, el acto educativo contextualizado, la generación de conocimientos desde la autoevaluación. Estos como finalidades plantean además que tienen que de alguna manera establecer relaciones con los principios, y dentro de los principios consideramos tres principios fundamentales que transversalizan la propuesta curricular. Uno de ellos, la integralidad; el segundo, la pluralidad; y tercero, la reciprocidad. Respecto a la integralidad, es una orientación dialéctica hacia la formación con sentido de vida, que ocupa el mapeo integral para desarrollar el potencial humano y de una mirada dinámica para fortalecer su crecimiento. En el contexto educativo y de la formación, parte del contexto sociocultural y cobra sentido cuando se reconoce la unidad del sentido humano. En este sentido, podemos notar que lo humano, como la parte esencial, como la parte fundamental, abraza otros elementos que tienen que ver con lo biológico, con lo cultural, con las diferencias, con las similitudes, con lo cognitivo y con lo humano. El principio de pluralidad consiste en la creación de un espacio educativo en el que convergen múltiples expresiones con sentido en función del contexto en que ocurren, dando lugar a la diversidad de características de su composición. Y esas características tienen que ver con las identidades, con los modos de vida, con los pensamientos, con las culturas, con los saberes, con las cosmovisiones, con los territorios, con los conocimientos y un elemento central, con las lenguas. Un tercer principio, el de reciprocidad, es la apertura al encuentro con el otro y los otros. Es una relación de igualdad, reconociendo los saberes, conocimientos y experiencias que se comparten para construir una mirada que posibilite hacer lecturas de la realidad con sentido complementario, y que la aportación de uno y el otro a ambos les son de gran valía. Su planteamiento en la educación cobra relevancia para encauzar el establecimiento de saberes educativos culturalmente diversos,
de aquellos históricamente relegados frente a los contenidos curriculares oficiales externos en igualdad de circunstancias y tratamiento equitativo. En tal sentido, entonces, la reciprocidad es un precepto pedagógico y una norma de vida. Rompe con la unilateralidad que tiene o que tenía el docente sobre el estudiante. Establece el diálogo de saberes, da paso al reconocimiento de la complementariedad y de la comunalidad. Posibilita las relaciones intra e interculturales. En términos generales, estos serían los principios y las finalidades que se plantean en el documento. Muchas gracias. Gracias, maestro Hugo. A continuación, el capítulo 5, rasgos de la propuesta curricular, a cargo del compañero maestro Sergio González Isidro, de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, Estado de México. Maestro Sergio, tiene usted el uso del micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ya lo comentaba el maestro Lecona, mi nombre es Sergio González, de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, Estado de México. Pues bueno, voy a sintetizar de alguna manera algunos rasgos más significativos que tienen que ver con la propuesta curricular. Este es el toque, digamos que especial que se le da a esta propuesta. Pues primero decirles que la propuesta es una reformulación del normalismo y en esta reformulación de normalismo intercultural, cada escuela normal tendrá la posibilidad de construir sus realidades o posibilidades desde sus condiciones regionales. Los docentes en formación que nosotros tendremos tendrán a su cargo la responsabilidad de atender a los niños de las comunidades y de los pueblos originarios. En ese sentido, lo que caracteriza básicamente a esta práctica docente desde la interculturalidad, pues es justamente, es que parte de estos conocimientos, valores, expresiones culturales, la lengua, la cosmovisión y las formas de enseñar y aprender de los pueblos originarios y afroamericanos. Esto nos genera el reconocimiento. Primero, reconocimiento, revaloración y fortalecimiento de las culturas. Es uno de los asuntos muy importantes que tenemos que atender desde la práctica docente. Esto no quiere decir que nos estemos distanciando de las cuestiones didácticas y pedagógicas, pero el punto interesante de la práctica docente es esto: el reconocimiento, la valoración y el fortalecimiento de las culturas. En ese sentido, la práctica docente fortalece la cultura de los pueblos originarios, es decir, se encamine a este fortalecimiento retomando el lugar, la cultura donde está asentada la escuela normal. Esto nos ayudará a tener y originar el pensamiento de la nosotrificación como una posibilidad de mundo. En ese sentido, los futuros docentes se pensarán y responsabilizarán en el otro, en sus aprendizajes. Es decir, pensar en el nosotros, en crear un equilibrio entre el pensar y sentir, en ser visibles como sujetos. Con respecto a la parte de la práctica reflexiva, estamos trabajando y pensando en el establecimiento de una cultura de autorreflexión de la práctica docente, orientada a la mejora constante de la práctica y de igual manera de esos procesos formativos. Estamos apuntalando en el diálogo de pensamientos,
este diálogo de pensamientos que construirá la práctica docente intercultural. ¿Qué es lo que puede originar o cómo se constituirá este diálogo de pensamientos? Pues bueno, ocurre entre los diversos agentes, padres de familia, maestros, autoridades escolares, la comunidad y otros. Esto es como una estrategia de construcción de la práctica docente intercultural. Es decir, una formación contextualizada que promueva el reconocimiento de la otredad del otro, con un mundo, con una lógica de pensamiento distinto, estableciendo entre estos mundos el diálogo de saberes. En este sentido, nos estamos enfocando también a esto que aparece en el título, que nosotros le denominamos a aprender a enseñar. ¿Y qué es aprender a enseñar? Bueno, pues se orienta y se desarrolla a partir del reconocimiento del sentido de la vida de los pueblos y las identidades que las caracterizan, lo cual implica de entrada el fortalecimiento de su identidad. El acto educativo y pedagógico debe ser contextualizado desde las comunidades o de pueblos de origen ancestral, poniendo en evidencia en un plano de equidad procesos orientados al reconocimiento, reflexión, el análisis de la complejidad social, las cosmovisiones culturales a la que se suscitan. Queremos o se tiene la idea de formar con una mirada de reciprocidad, romper con la unilateralidad de que solo el docente sabe o que solamente él tiene el conocimiento, abriendo nuevos derroteros didácticos y metodológicos que reconoce el estudiante como un sujeto con potencia para aportar y reconstruir los saberes. Con respecto a la contextualización escuela-comunidad, vamos a procurar que los estudiantes tengan acceso a diversos tipos y modalidades de organización escolar, en preescolar y primaria. Es decir, que tengan una formación integral y no privativa de una sola modalidad. En este sentido, estamos apuntalando muy fuertemente a la modalidad indígena mediante procesos de estancias y también las escuelas multigrado, que han sido escuelas un tanto olvidadas de alguna manera por el sistema educativo. Nosotros queremos recuperar estas escuelas, pero formando docentes que, además de reconocer estas dinámicas de trabajo, generen propuestas y alternativas para este tipo de escuelas. Y pues bueno, fortalecer la interacción y convivencia con las familias y personas de la comunidad, como ya se decía en la parte de modalidad indígena y otro tipo de modalidades. Se está pensando en estas estancias que mucho ayudarían en la recuperación de saberes de las comunidades y también de los alumnos. Esto le permitirá adentrarse a los diferentes mundos de vida de las comunidades, tener ese sentido de pertenencia al reconocer la naturalidad y circunstancia de vida de las personas de las comunidades originarias. Entonces, en este sentido, se puede llegar a comprender la diversidad cultural y lingüística. Me parece que son asuntos muy importantes que estamos tratando, que son asuntos y puntos muy nodales e importantes que tienen que ver con esta cuestión del acercamiento de los estudiantes tanto a las escuelas como a las comunidades. Con respecto a la investigación educativa, la estamos proponiendo contextualizada y social. Esto no quiere decir que estemos dejando a un lado la investigación-acción. Vamos a recuperar la investigación-acción, pero también vamos a recuperar esta parte social. Como hablamos de saberes comunitarios, como hablamos de cuestiones de interacciones, es muy importante saber y reconocer que la formación de los estudiantes también llevará a un acto seguido que tiene que ver con la documentación de lo que ellos aprenden y de lo que ellos saben.
Es así que durante toda la formación estaremos formando a los alumnos en diferentes metodologías investigativas, en diferentes paradigmas. En ese sentido, como lo dije anteriormente, se priorizará la investigación social, no sin dejar de lado también la investigación educativa. Esto nos generará la posibilidad de la generación de conocimientos. Estamos analizando, en este sentido de la investigación social, implementar metodologías como la narrativa, en donde se recupera justamente la voz del otro, la voz de aquellos que han sido silenciados a través del tiempo, la investigación nativa, en donde se podrá describir las realidades desde el papel nativo de los estudiantes y desde las comunidades, y la investigación fenomenológica como esa parte de construcción social de la realidad. Sin dejar de lado esta parte muy importante. Tal vez se ha estado trabajando mucho la parte de la observación, pero nosotros los vamos a recuperar como un elemento sustancial y principal de dónde y cómo aprenden las personas de las comunidades. Generalmente ellos aprenden observando. Y bueno, dentro de toda esta parte investigativa nos va a llevar a estas propuestas innovadoras y tendrán la posibilidad los alumnos de todo el conocimiento que tengan generar rutas metodológicas para la atención educativa dentro de sus escuelas, dentro de sus grupos. Con respecto a los saberes y conocimientos comunitarios, decirles que la idea de esto, el punto central y nodal, es la recuperación y documentación de los saberes y conocimientos comunitarios. Siempre se nos ha enseñado y hemos pensado que todo el saber experiencial que tienen las personas de las comunidades no sirve y que solamente lo dado, lo validado por la ciencia es lo que sirve. Lo que nosotros queremos en esta propuesta es darle la voz y la importancia que tienen los conocimientos, los saberes de los pueblos originarios mediante el reconocimiento de sus saberes, la documentación de sus saberes, dado que es un conocimiento oral. Probablemente con el tiempo esto se llegue a perder y para nosotros es muy importante recuperarla, revitalizarla y fortalecerla. Entonces, en ese sentido, entendemos los saberes y conocimientos como una construcción social. Y tenemos también la idea de reescribir nuevamente esas historias, estos conocimientos. Con respecto al diálogo de saberes, que es también el punto importante de esta propuesta, primero reconocer que existen diferentes pueblos y los diferentes pueblos tienen diferentes lenguas y en las diferentes lenguas hay diferentes pensamientos y esto nos lleva al reconocimiento de una pluralidad de saberes. Nosotros tenemos la verdadera intención de llegar a ese diálogo de saberes mediante el respeto, mediante la complementariedad de esos tipos de pensamiento. Y como lo dije anteriormente, esta ruptura de la colonialidad del saber. Esto quiere decir que generalmente estamos creyendo y pensando conforme se nos está imponiendo desde otras lógicas del pensamiento, pero nosotros tenemos la posibilidad de recuperar lo nuestro, de saber y valorar lo nuestro, y mediante el reconocimiento de una sociedad pluralista. Con respecto a la formación continua, estamos pensando también no solamente una formación que termine en la licenciatura, estamos pensando también en la creación de centros de investigación. Esos centros de investigación obviamente estarán múltiples personalidades, obviamente que tendrán que coordinarlos, pero también la idea es adentrar a los alumnos desde todo su trayecto formativo a estos centros de investigación para documentar los saberes, documentar las cuestiones pedagógicas, documentar las cuestiones sociales. Esto permitirá también la construcción de pedagogías, como se decía anteriormente, mediante estas rutas metodológicas que ellos vayan diseñando para dejar de ser, digamos que consumidores y empezar a crear lógicas didácticas y pedagogías desde los pueblos originarios. Y bueno, esto nos permitirá el diálogo y la complementariedad con otras culturas. Se proponen diferentes niveles de investigación,
de investigación e intervención. Uno de los primeros escenarios lo podemos encontrar en el aula, con nuestros estudiantes, en la escuela normal, en la formación de los docentes, en la formación de investigadores y la integración de redes nacionales e internacionales. Y finalmente, una aproximación al perfil de egreso nos permite reconocer a un profesional docente que valore la cultura, los saberes y las lenguas de los pueblos originarios desde una visión crítica del mundo desde el diálogo de saberes. Un profesional docente que promueve el respeto de la diversidad cultural, lingüística y promueve la interculturalidad como elemento para la convivencia. Un profesional docente que construya procesos de aprendizaje y desarrolle prácticas pedagógicas interculturales. Esto es muy importante reconocerlo, porque la visión colonizada de la pedagogía, de la didáctica, nos muestra una realidad totalmente distinta a cómo aprendemos las personas que somos de pueblos originarios. Lo comentaba anteriormente, muchos de nosotros aprendemos no por un enfoque didáctico que nos hayan enseñado nuestros ancestros, nuestros padres o nuestros abuelos. Aprendemos mediante la observación y aprendemos de manera distinta. Entonces, a nosotros al imponer un aprendizaje, una pedagogía, una didáctica colonizadora, estamos imponiendo también una forma de pensar, una forma de creer y de ver las cosas. Y finalmente, un profesional docente que genere conocimientos a través de la investigación, que las documente, que las sustente y que de alguna forma, perdón, también las comparta. Esta es una breve reseña, un breve resumen de finalmente este capítulo 5, que son los rasgos de la propuesta curricular. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Sergio. A continuación, el último, capítulo 6, estructura y organización curricular, a cargo del compañero maestro Roberto Padilla Pérez, de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. Maestro Padilla, tiene usted el uso del micrófono. Sanlo greyo teneze tedjinya de criaga jana jina nagderanes stuvis argritra nana kase yu shkwe. Muy buenos días, compañeros maestros, autoridades que nos acompañan en este día. Bueno, voy a hacer la presentación de este último capítulo del documento propuesta curricular base. Por favor, me indican si ya se ve la pantalla. Sí, maestro, adelante. Muy bien. Toca entonces, en esta última parte, conocer un poco la estructura y la organización curricular de este documento. Tenemos este espacio, que es un espacio que tiene que ser construida por todos los maestros de las escuelas normales, a partir precisamente de esta propuesta curricular base que el día de hoy se está presentando. ¿Cómo esta propuesta curricular base, para posibilitarlo en cada una de las licenciaturas, integra un elemento que le denominamos campos de saber como punto de partida? Son 4 campos del saber los que hasta el momento están considerados y los denominamos cosmovisiones y saberes de la diversidad, lenguas y diálogos de los pueblos, pedagogías y didácticas en complementariedad, integralidad, identidad profesional y labor docente. ¿Por qué es importante este elemento curricular? Porque este elemento curricular debe de conducirse o debe conducirse en todo el recorrido de la formación docente para poder llegar
a los perfiles de egreso. Esa es una de las partes fundamentales en el que aparece en esta propuesta curricular. Con las fases que ya están planteados en el documento y que ahora, bueno, se ven en tres fases. La inicial, que corresponde a un primero y segundo semestre. La intermedia, que corresponde a tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Y la fase profesional, que corresponde a séptimo y octavo semestre. Esto es lo que tiene que transversalizarse en el planteamiento, en un plan de estudios que próximamente ya estaremos involucrándonos en su codiseño. Cómo estos campos del saber manifiestan, expresan lo que el próximo docente va a tener como parte de su profesión. Estos saberes que están planteados como el saber ser y estar, como el saber pensar y conocer, y como el saber hacer de la profesión docente. Y estos saberes profesionales docentes precisamente están ya planteados como temas curriculares en la propuesta curricular base. Y están planteados a partir de un proceso que se tenga que codiseñar, y este proceso tiene que ver, como mis compañeros lo han dicho hace rato, en un aprender a enseñar en un proceso gradual que va desde primero a octavo semestre, con las fases que ya están enunciadas. Estos campos de saber están planteados, los temas que aparecen ahí hasta en estos momentos, están planteados por dos componentes. Los componentes que son básicos, como las cosmovisiones, la contextualidad y la diversidad. Y como componentes metodológicos, las unidades de estudio, las situaciones de vida y el proyecto de aprendizaje. Por eso es que los campos del saber son como la parte central que está interrelacionado con los componentes básicos y los componentes metodológicos que están expresados en esta propuesta. A la luz precisamente de un trabajo que tiene que ver con los principios que enunció el maestro Hugo hace rato, de la integralidad, de la pluralidad y de la reciprocidad. Esta es una manera entonces en el que nosotros tendremos que posibilitar el codiseño, tendremos que interpretarlo para que pueda responder a las características de un profesional en la educación para educación primaria y para educación preescolar. Tenemos que posibilitar este espacio y tenemos que verlo como de manera transversal. Aquí va a tener sentido la transversalidad que hemos hablado y que los programas anteriores, si bien los planteamientos están, yo creo que ha faltado trabajar la integralidad en los cursos de los planes anteriores. A partir de ahí, los planes de estudio entonces van a tener contenidos curriculares para la licenciatura en educación preescolar y primaria, y faltaría solamente precisar, ya se están anunciando, el apellido que va a tener para el próximo ciclo escolar en esta nueva etapa que está por iniciar. En resumen, como ya se ha expresado desde el primer compañero que participó, ahí están los 6 componentes, tanto los básicos como los metodológicos, que van a posibilitar la concreción del currículum en cada una de las escuelas normales y en cada una de las regiones de México. Cómo estos tienen que verse a la luz de la integralidad. Este esquema representa precisamente la integralidad para que no se vean de manera dispersa, para que no se vean de manera separada. Estos componentes básicos están también en esta gráfica.
en el que todos los tres componentes, cosmovisiones, contextualización del acto educativo, atención educativa en y para la diversidad, están centrados para poder responder al aprender a hacer y enseñar en la profesión docente. Por eso los componentes básicos son los ejes transversales que orientan la acción educativa desde la diversidad del contexto sociocultural y lingüístico en que tiene sentido. Los campos del saber, entonces, conforman, ¿no? O son los espacios que plantean el encuentro plural de saberes y cosmovisiones y potencian el quehacer pedagógico y didáctico en cada fase profesional y en cada semestre de las licenciaturas. Si hoy tenemos primordialmente licenciaturas en primaria, licenciaturas en preescolar, intercultural, bilingüe, a lo mejor próximamente alguna escuela podrá optar por alguna otra licenciatura, pero los campos del saber en este documento de propuesta curricular base están ya contenidos. Esto no quiere decir de que ya son los definitivos, porque a lo mejor tendremos que entrar en esa fase para poder precisar e interpretarlos para una y otra licenciatura. Los componentes metodológicos, que son tres: las unidades de estudio, las situaciones de vida cotidiana y el proyecto de aprendizaje, son componentes metodológicos que se convierten en guías que concretan sistemáticamente la propuesta curricular base y organizan los aprendizajes de saberes profesionales docentes en cada una de las licenciaturas y que precisamente van a estar expresados en los perfiles de egreso. Las unidades de estudio, entonces, son elementos por los que se organizan los saberes profesionales. Este saber ser y estar, este saber pensar y este saber hacer del profesional en la docencia. Las situaciones de vida permiten reconocer y comprender el contenido de la acción educativa y pedagógica y son los referentes primordiales de aprendizaje tanto para las niñas en las comunidades y en el contexto en donde se encuentran, como en la propia formación del profesional de la educación, del profesional docente. Y entonces el proyecto de aprendizaje se convierte en un recurso articulador por el cual se organizan esos aprendizajes. Los aprendizajes en cada semestre, los aprendizajes en cada fase y todo el proceso de formación de manera gradual que va a partir precisamente de los campos del saber hacia la consecución de los perfiles de egreso. Y nos da a entender un enfoque entonces centrado en el aprendizaje de saberes profesionales docentes. Esto es entonces lo que contiene el documento. Y tenemos aquí a la vista un esquema que recupera todos los componentes, todos los campos que van a ser de alguna manera muy importantes en este codiseño que está por iniciarse. Si ven ustedes en la gráfica, en la parte central está el aprender a hacer y enseñar en la profesión docente. Tendrán que tener una nueva característica de intervención los propios estudiantes en su propio proceso de formación. Como en cada semestre se van a diseñar unidades de estudio, pero esas unidades de estudio van a estar siempre vinculados al contexto sociocultural en cada semestre. Desde primero, en el segundo también aparece, en tercero, cuarto, quinto y sexto semestres van a aparecer. Estas unidades de estudio son las que tendremos nosotros que codiseñar todos juntos y en cada una de las escuelas normales. Las unidades de estudio son el elemento o los elementos que van a tener créditos académicos para la licenciatura en educación primaria y para la licenciatura en educación preescolar. Estas tres fases entonces están muy centrados en esto.
Y bueno, el séptimo y octavo semestre se plantea recuperar, no en el sentido del plan de estudios 2004, pero sí se plantea que profesamente se dedique a 3 actividades centrales. El trabajo profesional como tal, el trabajo docente profesional, el análisis y el proceso de titulación y la vinculación sociocultural con la comunidad. Por eso, cuando el maestro Sergio hablaba de esta contextualidad en donde la comunidad, los niños, los maestros, también van a ser actores principales que van a orientar el proceso de formación en la escuela normal. Ese es el sentido que tiene esta vinculación sociocultural, ese es el sentido que va a tener el diseño de las unidades de estudio en cada una de las escuelas normales. Y bueno, al rato ya se presentarán algunas ideas en relación a esto. Ahí están muy relacionados los 4 campos del saber, el proyecto de aprendizaje y las situaciones de vida. Las situaciones de vida como esta manera de acercarnos a la comunidad, de acercarnos a los niños, de acercarnos a la característica educativa también en la comunidad y en la escuela. Y es lo que le va a dar sentido al proceso de formación de manera gradual desde primero hasta octavo semestre. Esa es la gráfica entonces que nos está ya planteando este carácter integral y este carácter transversal en esta nueva modalidad que se está planteando como propuesta curricular base. Y muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Padilla. Con esto estamos cerrando esta segunda parte de la agenda para este primer foro. Agradecemos a todos su atención y lo que significa para nosotros que tengan este primer acercamiento de esta manera esquemática y